Hola, hola. Sí, Hola, hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos todos a este webinar legal una vez más por MALT y por Grupo CG. Estamos esperando unos minutitos para que se conecte más gente, entonces vamos a iniciarlo en unos 2 minutitos. Pero mientras, yo les voy a contar para quienes no sepan qué es Malt y por qué estamos aquí. Malt es una plataforma que conecta empresas con profesionales freelance, como la mayoría de ustedes serán por aquí. El registrarte en Malt como freelance es completamente gratis hasta que tú empiezas a tener proyectos, ¿vale? Estamos en España, en Francia, en Alemania, en Bélgica y en Holanda. Y en Malt van a encontrar pues proyectos de todo tipo, con todo tipo de empresas, es decir, desde pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de estar registrado en Malt como freelance? Una de ellas es el pago a tiempo. No sé si algunos de ustedes ya son freelance como tal, pero saben que los pagos pues no siempre están a tiempo. Se suelen tardar de 30 a 90 días dependiendo de la empresa. Bueno, aquí eso no va a pasar porque con Malt tú recibes tu pago en aproximadamente de 5 a 10 días en cuanto terminas pues tu proyecto con la empresa. Además de que Malt también pues es una plataforma en donde automatizamos todo el proceso de facturación con tus clientes y no pierdes más tiempo en todos los trámites burocráticos. Además, todos los proyectos pues los aseguramos con AXA, que es un seguro de responsabilidad civil que tienen incluido en cada uno de los proyectos. Todo esto, recordarles que tienen un equipo detrás especializado en el bienestar y en el asesoramiento de la comunidad de freelancers, que es del que yo formo parte, se llama el equipo de community o comunidad, y nosotros queremos facilitarte toda tu vida y toda tu carrera freelance. Por eso desarrollamos colaboraciones con servicios relacionados con el mundo freelance, como es este que hacemos con Grupo CG, que, bueno, les ayuda en todos los temas legales y por eso organizamos una vez al mes algún webinar con temas que a ustedes les interesan, sobre todo que ustedes nos comparten o nos piden. Y esta vez, pues, vamos a hablar de consejos para ahorrar impuestos en estos meses tan importantes para los autónomos, ¿vale? Si me pueden dejar, como lo están haciendo en el chat, pues de dónde son, cómo nos conocieron, cómo se metieron a este webinar, me encantaría saberlo. Y voy a darle la palabra ya a Rafael. Yo voy a compartir pantalla, por lo que les pido, por favor, que todas las preguntas, al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas en donde Rafael contesta todas y cada una de ellas. Entonces, todas las preguntas, por favor, háganlas en el apartado de preguntas, ¿vale? Para que no se me crucen ahí en el chat y no las pueda ver. Entonces, por favor, en el apartado de preguntas, todas las dudas que tengan y al final pasamos a este apartado. Yo voy a compartir mi pantalla para mostrar una presentación, pero les dejo a Rafael de Grupo CG. Adelante, Rafael, gracias. hola, buenas tardes. Soy Rafael Olmedo de Grupo CG Consultores y bueno, pues como viene siendo habitual en estos meses, pues vamos haciendo un webinar y hoy vamos a hacerlo muy relacionado con la época en la que ya nos toca, que es la declaración de la renta. Estamos en plazo, en plena campaña de presentación de la declaración de la renta. Y creo que es conveniente que empecemos el webinar viendo exactamente quién está obligado a presentar la declaración de la renta. Es una pregunta que nos han estado haciendo prácticamente desde que se publicitó el inicio de la campaña y creo que aunque no era el webinar en principio, pero creo que es conveniente que hagamos tener esas pautas de quién es el que está obligado a presentar la declaración de la renta. Entonces, pensar que lo que hace la agencia tributaria es quién no tiene obligación de presentar renta, ¿no? Entonces, los contribuyentes que no están obligados a presentar IRPF son los que han obtenido ingresos por rendimiento del trabajo con un límite de hasta 22.000 euros, siempre que procedan de un solo pagador. Si tenemos más de un pagador, tampoco tendremos obligación si los ingresos de ese segundo pagador y restantes no superan en su conjunto 1.500 euros. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer hito. Yo tengo ingresos por el trabajo. Tener en cuenta que esto siempre estamos hablando de nómina, ¿vale? No de actividades, de nómina. Si yo tengo un rendimiento que me viene por el trabajo,
por nómina y no supero los 22.000 euros y solamente tengo un pagador, no tengo obligación de presentar renta. Si tengo más pagadores y entre esos pagadores, entre el segundo y el restante, no supero los 1.500 euros, pues tampoco tendría obligación de hacer renta. Si los trabajadores que han tenido en el 2021 también han tenido varios pagadores, pero entre todos ellos no superan los 14.000 euros, pues tampoco tendríamos obligación de presentar renta. También hay que tener en cuenta que muchas veces los límites no solamente vienen por los rendimientos del trabajo, también vienen por capital mobiliario. Si yo, por ejemplo, pues he heredado unas propiedades y esas propiedades pueden generar unos rendimientos de capital mobiliario o unas ganancias patrimoniales, a partir de 1.600 euros tendría también obligación de presentar renta. Y tampoco tiene, este es el punto que realmente nos puede interesar, sobre todo para los freelance que al final están desarrollando una actividad profesional. Y es que tampoco tendríamos obligación de presentar renta los que hayamos obtenido ingresos o unos rendimientos íntegros por el trabajo, por el capital o por actividades económicas, ganancias patrimoniales con un límite de 1.000 euros. Por lo tanto, los freelance que por su actividad obtengan un rendimiento neto inferior a 1.000 euros y no tengan otros ingresos, pues no tendrían obligación de presentar renta. No obstante, yo creo que es conveniente que calculéis y valoréis ese tema de la renta, porque como prácticamente todos vuestros ingresos van a ir retenidos, es muy posible que cuando yo tenga una cantidad con un rendimiento inferior a 1.000 euros, posiblemente me salga a devolver, con lo cual no tengo obligación, pero me interesa presentar la declaración porque lo que voy a obtener es una devolución de la renta, ¿vale? Pero bueno, con esto lo que sí hemos valorado ya es quién tiene obligación de presentar renta. Si os dais cuenta, prácticamente desde el momento en que nos damos de alta como profesionales ya tenemos obligación de presentar renta. Entonces, si tenemos obligación de presentar renta, ahora donde realmente viene lo que era el concepto de lo que íbamos a hablar hoy en el webinar, es decir, estos consejos para intentar repasar todos esos gastos e intentar arañar todo lo que podamos a ese rendimiento neto que sea más bajo, y conforme tengamos un rendimiento neto más bajo, pues al final pues pagaremos menos, ¿vale? Entonces aquí lo primero que vamos a tener en cuenta es qué es desgravar un gasto, ¿vale? Es decir, al final yo lo que tengo es unos ingresos y sobre esos ingresos quito unos gastos, ¿vale? Y para que ese gasto sea un gasto que luego no me dé ningún dolor de cabeza y que pueda defenderlo ante cualquier comprobación, pues tiene que reunir unos requisitos, y es que ese gasto tiene que estar relacionado con nuestra actividad. No puede ser un gasto que al final no podamos justificar dentro de la actividad que desarrollamos. El segundo requisito es que tiene que tener un soporte documental, es decir, un soporte documental que al final tiene que cumplir con todas las premisas: el número de factura, fecha de factura, los datos del emisor de la factura, los datos del receptor, la descripción de la operación, desglose de base imponible y porcentaje de IVA, el importe total, y si en caso de que esa factura estuviese exenta de IVA, pues también debe de ir el precepto legal que hace que esa factura esté exenta de IVA. Vale, entonces, y ya el último es que esos gastos tienen que estar registrados y deben de estar contabilizados en un libro, ¿vale? Con lo cual ya es lo primero que tenemos que tener en cuenta para ver que un gasto sea desgravable: el que esté afecto a la actividad, el que realmente esté en un soporte documental correcto y el que esté contabilizado en el libro. Y ahora vamos a ver un poco qué gastos son los que para un freelance serían los más importantes y sobre los que deberíamos de hacer sobre todo más incidencia para obtener ese posible ahorro. Pensar que normalmente en un freelance que tenga un tipo medio en renta de un 20%, cualquier gasto, por mínimo que sea, si lo multiplicamos por 12 mensualidades, al final pues vamos a tener un ahorro medianamente importante, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los servicios de Internet.
Aquí este tipo de gasto incluye un abanico amplio de servicios, como puede ser una página web, un dominio, el hosting, Microsoft, y al final todo eso son cantidades pequeñitas que muchas veces a lo mejor no tenemos en cuenta y que podemos ir sumando y que, oye, pues si una página web, al final a lo mejor eso es lo que menos, ¿no? Pero la página web que pudiera valer, pues no sé qué digo yo, pues 500 euros, el dominio 10 euros, el hosting 45, Microsoft 365 que pueda valer 99 euros, pues al final ahí tendríamos un importe de gasto que podría estar en torno a 654 euros, que si le aplicamos ese tipo medio ficticio del 20%, pues podríamos tener un ahorro de 130,80, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, que vayamos viendo exactamente qué gastos realmente podemos realizar afectos a nuestra actividad y ir agrupándolo y sumando y ir viendo la posibilidad de conseguir cada vez más. Nuestra oficina en casa. Estamos trabajando en casa, esto ya lo hemos visto en algunos webinars, pero bueno, siempre viene bien que lo repasemos. Podemos deducir estos gastos siempre que haya una previa comunicación a la agencia tributaria a través del modelo 037. Ahí tenemos que indicar los metros cuadrados de dicho domicilio y qué porcentaje de esos medios, dentro de esos metros vamos a dedicar a nuestra actividad, y Hacienda además pide que esta zona sea una zona de trabajo fácilmente identificable y que esté perfectamente delimitada dentro de la vivienda. En concreto, lo que nos indica es que debe de ser claramente divisible y usarse de una forma exclusiva para trabajar. Y aquí tenemos dos tipos de gastos. Unos gastos que pueden estar relacionados con la titularidad del inmueble, el IVA, tasa de basura, comunidad de propietarios o alquiler en su caso, seguros de hogar. Aquí sí que os hago una puntualización, y es que comprobéis en el momento en que vayáis a tener este gasto, contemplar este gasto, que muchos contratos de alquiler impiden que se puedan desarrollar actividades, ¿vale? Con lo cual deberíais de revisar vuestros contratos y que en ese contrato se permita el que puedas desarrollar tu actividad profesional. El otro paquete o el otro parte de gastos serían los gastos de suministro. La luz, el agua, calefacción, teléfono. Pues ahí lo que sí nos permite Hacienda es aplicar del porcentaje que hemos indicado de metros un 30%. Para que os hagáis una idea, lo voy a poner más o menos, podemos hacerlo con un ejemplo. Un informático que trabaja desde su casa tiene habilitada una habitación de 18 metros sobre un piso de 90. Eso sería el 20%. Si al final tiene una factura de electricidad de 310,94, pues lo que haríamos sería a los 310,94 le aplicamos el 20% y al resultado el 30%. Con lo cual, lo que podría desgravar pues serían 18,65 euros. ¿Vale? 18,65 multiplicado por 12, pues estaríamos en torno a 200 y algo, y al 20% pues estaríamos en un ahorro por encima de los 40 y algo, cerca de 45 euros. Pues bueno, es decir, vamos sumando. Si os dais cuenta, pues vamos quitando, vamos sumando gastos, y al final lo que hacemos es pagar menos en nuestra declaración, completamente legal, ¿no? La cuota de autónomo. La cuota de autónomo es importante. Normalmente es una cuota que os van a cargar en la cuenta corriente, y muchas veces pues no sé, se nos puede olvidar, ¿vale? Es decir, es como justificante, lo único que tenemos que hacer es descargarnos ese justificante del cargo de la cuenta. Ese sería el único justificante, ¿vale? Pues aquí pues estaríamos hablando de 289 como media, salvo que tenga sus bonificaciones. Pues también aquí podríamos tener un ahorro importante que más o menos está calculado en torno a muy cercano a los 700 euros si tenemos una cuota de autónomos normal, sin ningún tipo de descuento. Dietas. Este también sería otro capítulo en el que dice, vale, pues aquí lo que nos engloban pues serían comidas, manutención, hospedaje, este tipo de gastos. Lo que sí es un poco peliagudo, aquí la agencia tributaria siempre nos va a mirar que realmente estos gastos estén computados dentro del calendario laboral.
Es decir, que no impute gastos los fines de semana, ¿vale? Es decir, que realmente aquí pues sí es un gasto que esté imputado dentro de esa jornada. Y nos va a exigir también dos cuestiones, que es uno, que hagamos un pago electrónico, siempre que al final paguemos con tarjeta, no paguemos en efectivo y que tengamos nuestro documento, ¿vale? Y también que justifiquemos ese desplazamiento, que realmente de alguna manera, con correo, con cualquier tema, que tengamos ese desplazamiento que siempre podamos aportar, decir, oye, pues mire, usted ha estado con este cliente, he estado visitándolo, esta es la comida, pues y aquí tengo el correo donde hicimos esa cita. No viene mal el que en un momento dado todo ese tipo de cuestiones pues se vaya haciendo, ¿vale? Seguros. Aquí en seguros, todos los seguros que están afectos a la actividad, ya un seguro de responsabilidad civil, cualquier seguro que si tengo un local, pues ese multirriesgo de ese local, pues podría desgravarlo. Y muchas veces se nos olvida porque el seguro no tiene ese concepto de factura como cuando hago o compro algo, ¿no? Sino que es un seguro que al final yo concierto y mi mente está pensando más en el tema de cobertura y la póliza la guardo y el seguro se va cargando y muchas veces no mando a la asesoría o no tengo en cuenta ese gasto, ¿no? Pues es conveniente que cuando aparezca el seguro, descárgate el seguro, utilízalo como documento y desgrava ese seguro. También tener en cuenta que cuando tenemos una mutua privada, además de la seguridad social, es otro gasto que se relaciona con la actividad y podríamos deducirnoslo con un máximo de 500 euros por cada persona de tu unidad familiar que esté asegurada y que no tenga ingresos, ¿vale? Con lo cual también fijaros que es una cantidad importante y que deberíamos de tener en cuenta. Formación. En este apartado desgravaremos todos los gastos relacionados con la formación siempre que estén dentro de tu profesión, ¿vale? Es decir, que podamos justificar que están relacionados con tu profesión. Intereses de préstamos y comisiones financieras. Los intereses, cuando tenemos un préstamo, hemos pedido un préstamo para comprar un inmovilizado para nuestra actividad, ese ordenador. Y en vez de pagarlo, lo hemos comprado a través de un préstamo. Pues ese préstamo, eso es otro apartado que normalmente tampoco somos conscientes de que, o lo olvidamos, de que podemos desgravar lo que son los intereses y todas esas comisiones que en nuestra cuenta nos las van cargando el banco. Pues si todas esas pequeñitas cantidades vamos sumando, oye, pues seguro que ahí también vamos a conseguir un importe anual que puede ser interesante. También tenemos que tener en cuenta, esto normalmente el que ya tiene trabajadores cuenta con asesoría y demás y es más difícil que se olvide. Pero bueno, si hemos dado de alta a un trabajador, aunque sea un día o 2 días o un periodo pequeñito, pues todos los sueldos, salarios y la seguridad social relacionada con ese trabajador, pues también es conveniente que lo tengamos y que lo podamos descontar, ¿vale? Y si hemos hecho alguna colaboración con algún compañero, con otro profesional, pues esa factura también se puede descontar perfectamente como un gasto relacionado con la actividad. Que no estamos en nuestra casa y estamos en un coworking y por ese coworking pagamos una cuota mensual, pues esos arrendamientos, o tengo un espacio porque ya tengo un volumen medianamente importante, pues entonces ese espacio en concepto de arrendamiento, pues también es susceptible de ser desgravable, ¿vale? Y son cantidades ahí que pueden ser importantes. Libros, revistas profesionales. Cualquier publicación a la que estéis suscritos o compréis para informaros acerca de vuestra situación del sector que esté relacionada con vuestra actividad, pues también podemos desgravarla. Publicidad. Aquí, por ejemplo, podríamos incluir toda la publicidad online, campañas para promocionar vuestra actividad, negocio en la red, cualquier tema. Siempre que pidamos nuestra factura, pues también podríamos desgravarlo, ¿vale? Material de oficina, que también aquí muchas veces por no pedir la factura, por tal, son cantidades pequeñitas, no pedimos la factura y se nos van pasando. Pensar que el año son 365 días y muchas veces
es preferible, oye, mira, o a lo mejor si depende del concierto, oye, pues mira, yo te voy pidiendo y al final de mes me hacen una factura. Pues si son 10 euros, si son 15, pues 10, 15 son 200 euros. Volvemos a hacer la misma cuenta, al 20% tenemos otros 40 euros. Así que ahí podemos seguir arrascando y podemos ir teniendo, y lo hacemos perfectamente. Lo único que tenemos que tener es esa factura de esa librería donde en un momento dado, pues normalmente pues, compramos nuestros folios, compramos nuestro material y vamos consiguiendo tener esa factura. Ordenadores, impresoras, cualquier tema de eso pues, perfectamente desgravable, a lo mejor depende del modelo o el tipo, si es una cantidad ya muy importante, pues tenéis que tener en cuenta que a lo mejor en vez de desgravarse en un año, pues habría que hacer una amortización y aplicar esa amortización, ¿no? Aquí ya empezamos un tema del coche. El coche para personas que en un momento dado pudieran desgravar el coche. Aquí Hacienda es algo más restrictiva, lo que sí que de alguna manera nos exige que tengamos que demostrar que ese vehículo tenemos que utilizarlo para nuestra actividad y además de una forma exclusiva. Si no, pues entonces es muy difícil que ahí podamos tener algún tipo de desgravación. Y suministros en general, pues como podrían ser todo el tema de electricidad, teléfono, agua. Esto sería un poco repaso de todos los gastos. Si veis, hay muchos gastos que muchas veces ni siquiera a lo mejor somos conscientes porque nos van cargando en la cuenta corriente, no le hacemos caso, no nos vienen con ese concepto de factura, de cuando yo tengo un consumo y los dejamos pasar. Y sin embargo, si seguro que los reunimos todos, lo acumulamos, seguro que al final del año sacamos una cantidad en el que somos capaces de tener un ahorro por encima de los 700, 800 euros, casi con seguridad, si tenemos una actividad con un cierto volumen, ¿no? Entonces, esto era lo que os quería proponer hoy, un poco para que vierais los límites del tema de la declaración de la renta, quién tiene obligación, pensar que casi todos los freelance que el hecho ya de estar dado de alta en una actividad van a tener obligación de presentar renta, que lo verifiquéis, que lo comprobéis, porque si no, mañana vais a tener una comprobación y vais a tener que pagar una sanción por no presentarla en tiempo y forma, ¿vale? Y bueno, y ahora pasamos a las preguntas. Como siempre, intentaré responder todas las que podamos, las que veamos que puedan ser algo más complejas, pues en un momento dado, a través de los correos que ahora os facilitaremos, pues ahí sin ningún problema, pues nos enviáis y estamos en contacto para resolverlo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Rafael. Yo voy a empezar a leer todas las preguntas. Recuerden que todas las preguntas que voy a leer son las que están en el apartado de preguntas, ¿vale? Pues venga, empezamos con Javier. Buenas tardes, podría haber, perdón, esto es para mí, este web en diferido. Javier y todo el mundo que está aquí, vamos a pasar también, lo pasamos este webinar a YouTube, en nuestro canal de YouTube de MAT. Entonces, si quieren ver todas las preguntas o ya se tienen que ir o lo que sea, pueden ver este y todos los webinars en nuestro canal de YouTube de Malt, ¿vale? Eso se subirá en una semana máximo. Vale, vamos con Romina. Las facturas por gastos de luz, eBay, internet, basuras, etcétera, ¿deben estar a nombre del freelancer o es suficiente que figure el domicilio declarado como domicilio fiscal? Todas las facturas tienen que estar a nombre de quien vaya a desgravarlas. Eso es fundamental. Por eso os decía en los requisitos para desgravar un bien. Es que el bien esté afecto a la perdón, que el gasto esté afecto a la actividad y que tengamos un soporte. El soporte al final es que la factura esté a nuestro nombre. Vale. Bueno, pues voy con la pregunta de Noelia. Hola, mi pregunta es con respecto a la anotación contable en España de una factura recibida desde Estados Unidos. ¿Cómo se contabilizaría una factura que no tiene un VAT number? Puesto que las compañías americanas no se rigen por el VAT number, ¿se debería procesar como un gasto o como una factura recibida? Bueno, en principio sería como un gasto, una factura recibida. Bueno, aunque en la factura, por ejemplo, no te indique el nombre, pero tú sí sabes la empresa que corresponde, indica por lo menos el nombre de la empresa en tu registro, indica la fecha, indica el nombre de factura y el concepto por el que es esa factura, ¿vale?
Si es una colaboración o es una compra, indícalo para que puedas luego encajarlo dentro de los apartados que te va a exigir la agencia tributaria en tu declaración de la renta. Vale. También otra vez tenemos a Javier. Javier, quizás tu pregunta la tengas que enviar por correo porque es un poco más personal, pero él nos cuenta que desarrollaba aplicaciones por distracción, pero una de ellas empezó a generarle dinero. Ha tenido que darse de alta como autónoma, pero no hace trabajos para nadie, solo cobra la publicidad de Google. En la gestoría no saben cómo gestionar mi situación. Si quieres, Rafael, contestarle, pero igual y que te mande un mail, ¿no? Bueno, mira, en principio yo aquí te voy a contestar con un tema sobre todo de lógica. Es decir, la agencia tributaria lo que quiere es que le declares lo que cobras, ¿vale? Es decir, que si tú al final generas unos ingresos por un tema de publicidad, lo que tienes que hacer es esos ingresos que están relacionados y que te ingresan en tu cuenta corriente, lo tienes que ingresar como un profesional de la publicidad, ¿vale? Luego lo que habrá que ver es ese epígrafe que realmente, que a lo mejor por lo que tu gestoría puede estar un poco más indecisa, ¿no? Ver exactamente en qué epígrafe te encuadra tu actividad, ¿no? Pero de entrada, para evitar problemas con la agencia tributaria, lo que tienes que hacer es declarar todo lo que percibes de tema de publicidad como ingresos y ver qué gastos son los que puedes aplicarlo y ya está. Con lo cual, al final, Hacienda lo que quiere es que paguemos por los ingresos que tenemos, ¿vale? Vale. Recordarles a todos que estoy leyendo las preguntas del apartado de preguntas, ¿vale? Por si alguien escribe en el chat. Pregunta Romy. Buenas tardes. ¿El combustible, el seguro del coche y el parking es posible desgravarlos? Mira, eso es complicado porque al final se relaciona junto con lo que es el vehículo. Si para mí el vehículo no es un vehículo afecto exclusivamente para mi actividad, Hacienda no me lo va a permitir, ¿vale? Es decir, no me va a permitir el hecho de que yo pueda degravar. Otra cosa es que por mi actividad sí que pudiera demostrar esa exclusividad y esa necesidad de ese vehículo y entonces sí que podría entonces ya llevar aparejado todos los gastos que conlleva el tema del vehículo, como podría ser parking, como puede ser el mantenimiento, como puede ser incluso el impuesto de circulación, el seguro y todo lo demás, ¿vale? Vale, pasamos con la pregunta de Belén. Si tengo mi línea de fibra relacionada a la de mi línea móvil personal y recibo una única factura, ¿podría tener problemas? ¿Sería necesario tener dos líneas, una para trabajo y otra personal? Mira, ahí normalmente cuando Hacienda está viendo que tú realmente necesitas el tener pues tu línea, porque al final prácticamente para un freelance es que eso es fundamental, no hacen una gran diferenciación, ¿vale? Es decir, lo correcto sería tener dos líneas, una privada y otra que te afecta a la actividad para que puedas descontarlo. Pero vamos, ahí sí que son algo más flexibles y realmente te permiten el que puedas desgravar esa línea, aunque pudieras tener una parte privada, ¿vale? Pero sobre todo porque un freelance es que todo es al final es un tema online, todo un tema teléfono, un tema tal, con lo cual diferenciar un tema privado puede ser mínimo, es decir, prácticamente el freelance puede tener un 80% de un gasto relacionado con su actividad y como mucho a lo mejor un 10% de un gasto privado. Lo valoraría, si veo que no merece la pena, pues nada, yo lo descontaría como al 100% y defendería esa postura frente a cualquier comprobación. Vale. Vamos con la pregunta de Jesús. También es un poco más personalizada, pero dice, si compro unas placas solares para mi casa donde trabajo, ¿me las puedo desgravar? En principio, las placas solares para tu casa, me imagino que tendrás una casa en propiedad y por eso la estás colocando. El que esté relacionado con tu actividad, entiendo que no. Entiendo que no. Y la agencia tributaria ahí puede ser muy restrictiva, porque al final que eso relacionarlo con tu actividad va a ser muy, muy complicado. Vamos, a lo sumo, ya te digo, sería ese porcentaje que os he hecho, que sería el porcentaje de lo que realmente estás ocupando, que sería si tengo una vivienda de 100 metros y dedico 20, pues sería un 20%, le aplicaría el 20% y a eso el 30%, pero
Eso podría dar algún problema con la agencia tributaria, casi con seguridad. Que se podría intentar discutir, ¿eh? No te digo que no, pero no sé si de entrada en una comprobación no lo admitirían, ¿eh? Gracias, Rafael. Pregunta Orlando, una pregunta muy importante general. ¿Cuándo comienza el periodo de declaración y cuánto dura? Pues el periodo de declaración ya ha comenzado, prácticamente se empezó la semana pasada, la semana anterior de Semana Santa, hacemos 6 de ya abril me parece que comenzó. exactamente para empezar con ya disponible la información fiscal y termina el 30 de junio. ¿Vale? Si quisiéramos domiciliar el pago, pues tenemos que tener en cuenta que sería el 25, ¿vale? Pero el plazo sería hasta el 30 de junio. Sí que es importante que la renta no la dejéis y que empecéis a ir viendo, sobre todo porque en el momento en que os descarguéis la información fiscal, lo primero que tenéis que comprobar es que realmente todas vuestras retenciones están correctas. Ese es el primer paso para hacer la declaración de la renta. Y ahí os puedo decir que con un porcentaje muy elevado siempre vamos a tener alguna discrepancia. Entonces, para evitar ese tema, lo suyo es conseguir la información fiscal, verificar que tengo mis retenciones correctas y, si no, ponerme en contacto con las empresas a las que le he retenido para que me haga esa rectificación. Genial. Vamos con la pregunta de Alexandra, que dice, ¿podrían repetir qué debe incluir la factura para poderla usar al desgravar? Pues mira, la factura, lo que al final nos dice la normativa es que la factura tiene que llevar un número de factura, la fecha de factura, los datos del emisor de la factura, nombre, apellido, razón social, NIF y domicilio. Los datos del destinatario de la factura, lo mismo, nombre, apellido, razón social, NIF y domicilio fiscal. La descripción de la operación, es decir, pues sea una prestación de servicio, pues, la prestación de servicio. El desglose de la base imponible y el porcentaje de IVA, es decir, si yo al final por esos servicios facturo 1.000 euros, pues tiene que ir 1.000 euros más el 21% y el total de la factura, que sería pues 1.221, ¿no? Y en el caso de que esa factura, por cualquier motivo, estuviese exenta de IVA, pues debe de llegar explícito el precepto legal por el que está exenta. Eso serían el reglamento de facturación, lo que nos dice que es obligatorio la factura. Vale, muchas gracias. Pregunta Neus, ¿y qué hay de los cursos online y formación? ¿También se pueden desgravar? ¿Y si son cursos de empresas de fuera de la Unión Europea? Siempre, todo lo que sea, da igual donde lo hagas. Si es un curso que está relacionado con tu actividad, lo podemos desgravar. Vale, genial. Aquí viene una pregunta interesante. ¿El fee que nos cobra Malt y otras plataformas se pueden desgravar? Sí, claro que sí. Es un gasto perfectamente deducible. Eso es un porcentaje que al final es una comisión sobre los servicios que vosotros habéis prestado y sería un gasto más, como podría ser el servicio de asesoría, ¿vale? Que sería una factura que os hace el servicio de asesoría y esa cantidad estaría desgravable a la misma altura. Genial. Pregunta Jesús, soy autónomo, ¿podría ponerme dietas con ticket restaurante en The Red para poder desgravar los gastos de dietas más fácilmente? Bueno, siempre que puedas, es decir, siempre que justifiques que realmente esas cantidades son las que las estás abonando porque son por desplazamientos, con citas y con tema de clientes, pues sí. El problema es que muchas veces te puedan decir, oiga, usted lo que aquí está haciendo a través del red es comer usted todos los días en la calle, entonces ya no, ¿vale? Vale. Jesús también nos pregunta, ¿se puede desgravar actividades de salud o deporte? Por ejemplo, un abono de fisioterapia o un abono de un gimnasio. No. Lo que nos permiten es cuando tengo un seguro privado, que podría tener esa consecuencia, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo DKV y DKV me presta un servicio de fisio, me pone tal, lo que sí puedo desgravar es ese seguro privado complementario, sí que lo puedo desgravar, ¿vale? Vale. Nicolás nos pregunta, si se trata de un ticket de pago electrónico por un servicio pagado en el exterior, ¿se puede desgravar? Sí, es decir, si yo puedo justificar el hecho en el que al final
¿por qué me están prestando ese servicio? Me da igual de dónde me lo presten, da igual de dónde venga. Lo que sí tengo que tener claro es que lo que he pagado sea un servicio o una actividad o una compra que esté relacionada con mi actividad, ¿vale? Que era el primer requisito que os decía con las facturas para que sean desgravables. Que todo lo que yo consuma sea susceptible de estar relacionado con mi actividad. Yo, por ejemplo, si soy un profesional, yo soy abogado, pues una lavadora, pues posiblemente no me permitan que pueda desgravarla. Si lo que tengo al final es un servicio de lavandería en una residencia, pues sí me permitiría desgravar esa lavadora, ¿vale? Entonces, pensar que siempre lo que compre, lo que me suministre, tiene que estar afecto a la actividad, es decir, tiene que ser para la actividad, no puede ser para mi vida personal. Vale. Jesús nos pregunta otra vez que cómo se pueden desgravar las inversiones en criptomonedas. Creo que esta es una duda constante. Mira, la criptomoneda no es una inversión, a efectos empresariales, es una inversión económica. Entonces, las criptomonedas al final es como si yo adquiero un fondo de inversión. No tiene nada que ver con mi actividad económica, ¿vale? Yo he generado un dinero y con ese dinero lo que he hecho ha sido una compra en criptomonedas. Lo que tengo es como esa figura por relacionarla a un fondo de inversión. He comprado una criptomoneda a 10 y mañana, si la vendo en 20, pues lo que tengo es una ganancia patrimonial que tendré que llevarme a mi renta, pero no tiene nada que ver con la actividad, ¿vale? Y además es un concepto dentro de la renta independiente, que es ganancia o pérdida patrimonial. Genial. Javier nos pregunta, tengo que pagar 20% de mis beneficios. ¿Hay un mínimo de ingresos en el que pueda evitar pagar esta cantidad? Bueno, el 20% no es correcto, es decir, los tipos de la agencia tributaria empiezan prácticamente desde un porcentaje mínimo y el tipo que estábamos hablando de un tipo medio era un tipo medio ficticio de una persona que pensar que para llegar a un tipo medio como mínimo yo debería de tener un rendimiento neto superior a los veintitantos mil euros, ¿vale? Es decir, que pensar que prácticamente cualquier freelance que esté en un rendimiento neto por debajo de los 10.000 euros no va a pagar renta. Lo que va a hacer es devolver prácticamente incluso todo lo que le han retenido, ¿eh? Es decir, que no hay un tipo en renta, no hay un tipo fijo. El tipo fijo prácticamente está en el supuesto anterior, en el que hablábamos de las criptomonedas, en esa ganancia patrimonial. Ahí sí hay unos tipos fijos y además salen de la base general. Y los tipos fijos van del 19 al 23%. Vale. Mira, Nicolás nos pregunta que si les podemos compartir las slides expuestas para descargarlas. Yo te las mando sin problema y quien quiera también me lo puede decir. Les dejé en el chat de la sección de preguntas, hemos acabado por ahora. Les dejé en el chat justamente nuestros datos, por si les vienen más dudas o si quieren las slides, me las pueden pedir a mí y las dudas que tengan o que quieran asesoría legal, contactar directamente a Grupo CG. Importante, tenemos una landing page de Grupo CG por Malt en donde tienen un descuento siempre y cuando estén dados de alta como freelance en la plataforma de Malt, ¿vale? Voy a copiar de nuevo el mensaje por si hay gente que no lo ha visto, pero decirles que estamos para ustedes y para lo que necesiten, ¿vale? Aquí hay una pregunta más en el chat. Nos dice Mercedes rápidamente, ¿los gastos de gasolina cómo se desgravan en cuanto a la calefacción? Bueno, si es un tema que está relacionado con un suministro dentro de mi casa, pues sería el mismo porcentaje que hablábamos. Sería prácticamente igual que hemos hecho con los suministros de luz o tal. Es decir, yo lo que hago es que, imaginaros que yo tengo cargado mi depósito, tengo un gasto de 200 euros de gasoil pues de esos 200 euros le aplico el porcentaje en el que estoy ocupando de mi oficina. Vamos a suponer que fuese el 20%, pues sería el 20% y a ese resultado le aplico el 30%, ¿vale?
Y así de esa forma colocar. Pero que pensar que para poder desgravar todo este tipo de gastos, previamente hemos tenido que informar a la agencia tributaria en el ejercicio correspondiente en el que estamos ocupando un espacio dentro de nuestra vivienda como oficina. ¿Vale? Y eso es importante, que debería de ya estar hecho en el momento en que me doy de alta o en el momento en que he decidido trasladar mi espacio de trabajo a mi casa, y eso se debe hacer con previa antelación. Otra cosa que también debéis de tener en cuenta y que se pierde muchísimo dinero son todas las deducciones autonómicas. Cada autonomía tiene sus propias deducciones y depende de en qué autonomía os encontréis, es conveniente que a la hora de hacer la declaración de la renta verifiquéis qué deducciones hay, porque, por ejemplo, en lo que es la estatal, pues no hay una deducción por compra de vivienda, prácticamente desde el año 2013. Sin embargo, hay mucha autonomía que sí aplican esa reducción, con unos requisitos, claro está, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, podéis acceder en Andalucía, hay una deducción por compra de vivienda para menores de 35 años y podrían estar desgravando el 3% de la cantidad invertida. Es decir, fijaros en esas deducciones autonómicas. Cataluña también tiene las propias y además bastante importantes, Madrid también, con lo cual verificar esas deducciones. Muchas veces, hacéis la declaración de la renta y porque vais directamente a la página de la agencia tributaria y todo esto se pasa, ¿eh? Y muchas veces ahí se está perdiendo mucho dinero. Vale, creo que hay una última pregunta en la sección de preguntas. La pregunta es de Marta. Trabajo desde casa, pero vivo en una vivienda de alquiler con una segunda persona. Yo le pago la mitad del alquiler a esa segunda persona y ella es la que me suele hacer el ingreso mensual al casero, la que suele hacer el ingreso mensual al casero, perdón. En ese caso, ¿cómo puedo declarar el pago del alquiler que realizo mensualmente? Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Previamente he tenido que identificar que realmente estoy trabajando en casa, ¿vale? Si ya lo tengo identificado, ahora lo que tengo que tener es el contrato de arrendamiento a mi nombre y los recibos de alquiler a mi nombre, ¿vale? No puedo tener los recibos de alquiler a nombre de la compañera, lo tengo que tener yo a mi nombre, ¿vale? Para poder desgravarlo. En este caso, haciéndolo bien, el contrato de arrendamiento debería de estar a nombre de los dos y dos recibos por el 50% del alquiler, ¿vale? Y en función de eso podría aplicar la desgravación, ¿vale? Genial. Viene otra pregunta más, de lo mismo un poco. Dice Noelia que trabaja desde casa, así está notificado en el modelo 037. Con el contrato de alquiler a mi nombre. Ah, vale, vale. ¿Y las transacciones bancarias es posible deducir el gasto? Justo la ha respondido en la anterior, ¿no? Justo. Venga. Manuel Rojo. ¿Se pierde la posibilidad de ahorrar el pago de la plusvalía por la venta de la vivienda habitual y reinversión de esta si una parte esta afecta a la actividad? ¿Una parte de esta afecta a la actividad? Bueno, en principio, si es tu vivienda habitual, no tenemos esa problemática, ¿vale? Es decir, que porque ahí lo que te permiten solamente es un tema de desgravación de gastos por utilizar un espacio. Si tú lo que estás vendiendo es tu vivienda habitual, tienes unos plazos que marca la ley para que haga una reinversión de vivienda y entonces si tú estás vendiendo la vivienda o has vendido la vivienda en el 2021, ahí ya tienes que indicar la reinversión y si vas a reinvertir todo el capital y tienes un plazo de 2 años para volver a adquirir otra vivienda, ¿vale? En principio entiendo que no, porque lo que tienes ahí es solamente una deducción por un tema de gastos, ¿vale? No se ha aplicado porque cuando yo tengo un bien que afecto a mi actividad, estoy desgravando ya no solamente un tema de gasto, sino estoy desgravando una amortización por la compra. Imaginaros que compro un local, pues entonces ese local estoy afectando a mi actividad y lo estoy desgravando íntegro, desde el IVA, desde las amortizaciones que me permite la normativa,
y estoy desgravándolo. Entonces, claro, cuando lo vendo no tengo ningún tipo de exención. La ganancia patrimonial es pura y dura, ¿vale? Vale, nos pregunta Gerald, ¿puedo desgravarme la inversión en acciones y ETFs si soy youtuber de finanzas y lo muestro en mis videos? Bueno, yo entiendo que son cosas distintas. Una cosa es las inversiones que tú puedas hacer, las inversiones que tú puedas hacer. Yo entiendo que eso son rendimientos de capital mobiliario. Es decir, porque realmente yo doy unos cursos, imparto unos cursos y sobre esos cursos tengo unos rendimientos. Y luego aparte puedo estar haciendo unas inversiones en las que puedo tener una pérdida o un beneficio, con lo cual entiendo que serían dos conceptos distintos. Los ingresos que yo percibo por cursos deben de ir como un rendimiento de la actividad profesional y los ingresos que yo tengo por mis inversiones deben de ir como unos ingresos de capital mobiliario, sus pérdidas o beneficios. Vale. Pues con esta pregunta, ahora sí que terminamos la sección de preguntas. En el chat les he dejado toda la información de contacto. También les dejé el canal de Mal de YouTube, en donde subimos todos los videos. Y nada, Rafael, todo el mundo te agradece mucho por la información y por tus respuestas, que sé que le dedicas a cada una de ellas el tiempo. Chicos, les he dejado nuestro contacto arriba. Una vez más les repito que tenemos pues un partnership en donde tienen un descuento los usuarios de Malt para pues tomar en cuenta que hay también asesores que les ayudan con todos estos temas legales a los autónomos, ¿vale? Y en el tema de la renta, sobre todo, muchas veces la cantidad que se cobra por la cantidad mínima por el ahorro que en un momento dado se puede conseguir. Es decir, hay muchísimas cosas que no se tienen en cuenta solamente confirmando el borrador. Otras sí, la verdad que hay rentas que prácticamente no tienen, por circunstancias no tienen nada, ¿no? Pero hay otras en las que muchas, es decir, nacimiento de un hijo, no sé qué, muchas circunstancias en las que inversión en una empresa, hay desgravaciones autonómicas solamente por haber invertido en una empresa, por haber comprado acciones o participaciones en una sociedad. Es decir, que prestarle atención a todo ese tipo de cosas, muchas veces encargar esas rentas profesionales y seguro que os ahorraréis disgustos futuros. Claro que sí. Pues muchas gracias, Rafael. Nos vemos en un mes y estén pendientes los usuarios de Malt para el próximo webinar. Ya les estaremos informando el siguiente tema. Y si tienen alguna sugerencia, escríbanme a mí y lo vamos a tomar en cuenta. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis que a info@grupocg estamos encantados de resolver cualquier duda que tengáis, ¿vale? Genial. Pues muchísimas gracias, Rafael. Nos vemos Venga, pronto. adiós, buenas tardes. Hasta luego.